El día de hoy hablaremos sobre los problemas en el aprendizaje y la importancia del carácter interactivo en el contexto familiar, escolar y social. El sistema educativo debería apoyarse en un principio de normalización a partir del cual se garantice el derecho a una educación para que todo el alumnado, sin excepciones, poniendo todos los medios y recursos disponibles en acción para que cada alumno desarrolle sus posibilidades al máximo. Entonces, hacemos mención que la educación especial debe apuntar a generar las condiciones educativas para generar la integración en la sociedad a nivel general y en el ámbito escolar a nivel particular. Pensar en cada uno de los alumnos y en sus dificultades para el aprendizaje, permitiendo a los docentes desarrollar estrategias didácticas puntuales que reconozcan y permitan superar los obstáculos que cada alumno trae consigo. Una educación especial correctamente implementada debe trabajar con las distintas dimensiones del alumno para lograr el aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje solamente puede conseguirse mediante estrategias formativas y curriculares especiales que apunten tanto a la adaptación del currículo como a la enseñanza cooperativa. Son los propios alumnos los que más se ayudan entre sí a superar barreras y dificultades cognitivas. Entonces, las dificultades de aprendizaje, que también la podemos llamar problemas de aprendizaje o problemas específicos de aprendizaje, son afectaciones a nivel neuronal donde los procesos mentales fallan y a la niña o niño, incluso el adulto, les cuesta hacer las tareas escolares o de estudio, y eso hace que pueda retrasar en sentido donde le es difícil aprender, entender, memorizar, escribir o evocar. Estos niños son inteligentes, dicho de esta manera, son niños normales. Sin embargo, hay áreas a nivel neuronal que están fallando y eso los pone en una gran desventaja. En la imagen que se muestra podemos observar a un niño o podría ser usted mismo que está viendo ahorita el video, que está enfrente a una pizarra, ¿no? Aquí nosotros tenemos una escuela tradicional en donde él está enfrente a una pizarra a la par de otros compañeros, y él, con sus características personales que él tiene, su propio estilo de aprendizaje, su velocidad de aprendizaje y sus gustos. Y muchas cosas más, y con estas diferencias individuales él se enfrenta a un sistema de enseñanza donde uniforma todo lo que son los contenidos, las conductas, las ponderaciones. Todo está regulado por un método que resulta ser cruel para estos niños, y muchos niños más que en lugar de favorecer el aprendizaje los turba. Lamentablemente vivimos en un sistema económico que propicia un sistema educativo de esta manera tradicional, ¿no? Entre las dificultades se esconden las oportunidades. En los centros educativos a muchos estudiantes se les tacha de haraganes, perezosos o desobedientes, inclusive tontos. Pero es muy probable que esté presentando dificultades específicas de aprendizaje. Entonces aquí hacemos mención que las dificultades de aprendizaje son alteraciones neuronales que afectan las capacidades de aprender, como ya hemos mencionado, de entender, de memorizar, de escribir, de evocar y hacer las tareas educativas. Los niños y las niñas que las presentan pueden tener las vías sensoriales despejadas, pueden tener sus manos y músculos en buen estado y pueden tener la voluntad de aprender, pero el proceso mental falla en áreas específicas. Por ejemplo, al niño se le presenta una B, sus ojos la detectan y la información llega perfectamente a su cerebro, pero en el área neuronal donde se procesa la lateralidad se percibe una D, y la respuesta de salida hace que dibuje una D.
Entonces, hay niños que en su entrada a memoria es correcta, pero cuando desean evocar ya no pueden. Otros que confunden los números como que saltaran de lugar a lugar y por escribir un 26 escriben un 62. Entonces, otros más se salta del renglón al leer e incluso al escribir. Hay quienes les fallan el cálculo matemático, otros más escuchan la eye como una ñ y otros se les es difícil coordinar los músculos para escribir y presentan una letra terrible. Entonces, la mayoría de los niños con dificultades de aprendizaje presentan la dislexia, ¿no? La incapacidad para leer y escribir fluido. Lamentablemente, esto hace que muchos niños abandonen el estudio, a pesar de ser muy prometedores para el éxito. Por tanto, es importantísimo detectar a tiempo estos problemas de aprendizaje para elaborar estrategias de ejercicios concretos que ayuden a sortear estas dificultades. Entonces, hacemos mención para el padre de familia como el docente que cada niño y su proceso de desarrollo es distinto, por lo tanto su aprendizaje también lo es, así como la manera en que se manifiestan los problemas de aprendizaje. Por eso debemos buscar un tratamiento individualizado que ayude a manejar o superar sus debilidades con el fin de convertirlas en fortaleza. Entonces, como padre de familia o docentes, hay veces que cometemos el error y criticamos a los niños porque tienen malas calificaciones sin darnos cuenta de que existen diferentes elementos por los cuales les cuesta mucho trabajo aprender y poner atención en las escuelas. No reconocemos que muchos cerebros no pueden aprender porque existen muchos factores a través de ellos. Varios de los factores que pueden estar involucrados en eso son que los niños que han tenido traumatismo y alteraciones o al momento de nacer pueden estar involucrados en la migración de neuronas que evidentemente van a hacer que el cerebro no aprenda adecuadamente. Además de cómo se sintetiza proteína en el cerebro, también se utiliza para comunicar neuronas. Entonces aquí, si un niño no come adecuadamente proteínas, la capacidad de aprendizaje se cae. Por otra parte, no es muy común que los niños se alejen del grupo y que hacen este proceso una etapa habitual. Debemos entender que los niños en el estado en donde ellos se aíslan son un estado depresivo y hay que tomarlos a consideración, padre, familia, tanto como profesores. Entonces, por otra parte, los profesores que no hacen empatía y que naturalmente alejan a los niños o los marcan o les dicen algunas palabras que pueden ser hirientes, son fundamentales para que los niños no aprendan. Entonces, aquí es necesario entender para que pongamos atención. Debemos ser empáticos, debemos expresarnos como profesores, tanto como padres de familia, y tener una muy buena actitud y ser de los más empáticos posibles para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda lograr con mayor énfasis. Entonces, no es lo mismo también enviar a un niño bien desayunado, bien dormido a la escuela que aquellos que no desayunan adecuadamente o no comen o han pasado una etapa de sueño inadecuado. ¿Por qué? Porque esto traerá consigo consecuencias, como ya lo hemos hecho mención. Entonces, hay niños que no ven bien, ¿no? Otro sería que hay niños que no ven bien y no nos damos cuenta de eso o no escuchan adecuadamente. Estos dos fenómenos asociados indican claramente que a los niños les cuesta trabajo aprender. Incluso ellos no se dan cuenta que el proceso se está dando. Muchos niños saben que les falta lentes para poder ver adecuadamente. Entonces, esto implica claramente que si los dos órganos, tanto el ojo como el oído, estamos garantizando que pueden tener una buena atención.
Entonces, el otro factor sería que no todos los niños tienen déficit de atención. Sin embargo, debemos reconocer que muchos niños pueden perder su atención a la menor provocación posible. Sin embargo, resulta muy importante atender que esto lo hacen igual en la casa, tanto como en la escuela, y hay que llevarlo con profesionales como pediatras, psicólogos, neuropsicólogos, fisiólogos, que atienden los déficits de atención y que pueden ayudar a hacer y dar el mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, lo otro sería que si nosotros no dormimos adecuadamente por lo menos a 5 horas, el evento va a ir disminuyendo gradualmente. ¿Por qué? Porque es en el sueño en donde se logra la consolidación de memoria y aprendizaje. Si nosotros tenemos muy bien regulado esto, seguramente vamos a darle una muy buena atención y vamos a estar supervisando que adecuadamente el cerebro aprenda muy bien. Entonces, aquí el papel de los padres, tanto como de los profesores ante esta problemática, ante esta dificultad de aprendizaje, el papel de todo padre de familia es estar atento a cuando sus hijos estén teniendo dificultades de aprendizaje. Este problema puede ser resuelto de forma sencilla, como modificando los hábitos de estudio, identificando algo que está afectando al niño y corrigiéndolo para que vuelva a nivelarse con sus compañeros. Pero también es importante estar abierto a la posibilidad de que se trate de un problema que requiera de ayuda profesional. Entonces, una de las principales reacciones de los padres, ¿no?, que al escuchar que su hijo tiene problemas de aprendizaje es la negación. ¿Qué es lo que hace el padre de familia? Que buscan factores externos como culpar al profesor o a la institución por esta dificultad, ¿no?, por esta problemática que presentan los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hace que esto retrase la posibilidad de una intervención oportuna y hace que el niño genere mayores frustraciones debido a que no se le está brindando un proceso que se ajuste a sus condiciones. Por eso es muy importante recurrir a ayuda profesional si es recomendado por docentes para que el pequeño obtenga un oportuno diagnóstico. Entonces, como padre de familia, la aceptación, padre de familia, para todo aquello padre de familia, la aceptación es el primer paso, ¿no? Y uno de los más fundamentales que deben dar los padres de niños con dificultades de aprendizaje. Luego viene el apoyo familiar, los padres deben transmitir seguridad al pequeño y ayudarlo frente a las dificultades. También deben ser pacientes frente a algunos procesos que pueden requerir mayor tiempo. El apoyo es muy importante, ¿no?, ya que es la garantía de que los niños no tengan problemas emocionales porque se sentirán siempre respaldados por sus padres. Otra tarea que deben hacer los padres con niños con problemas de aprendizaje es estar atentos a las distintas áreas de desarrollo e identificar qué más se les dificulta pequeño, ¿no?, para pedir consejos al especialista sobre cómo abordar estos temas de una forma adecuada. Entonces también seguir siempre las recomendaciones de los especialistas y entender que el proceso de aprendizaje del niño se lleva a cabo tanto en el centro educativo como en la familia o en la sociedad, por lo que se deben llevar a cabo labores coordinados. Por último, la comunicación entre los padres y docentes del niño con problemas de aprendizaje debe ser muy fluida y constantemente, ¿no? Entonces, hacemos mención que no debemos excluir a los niños, ya que esto le afecta en su aprendizaje en los centros educativos, en el aula de clases,
Al contrario, estos niños merecen más la ayuda de uno como docente o como padre de familia para guiarlos a mejorar su aprendizaje y así evitar este tipo de problemas y la baja autoestima que ellos presentan. Entonces, padre de familia, maestros, debemos demostrar empatía y que a pesar de todas las dificultades de los hijos como de los estudiantes, son merecedores de oportunidades, ¿no? Más aún cuando somos testigos del esfuerzo que ellos van logrando en su proceso de desarrollo. Hay que reconocer que cada estudiante tiene un valor único y esencial que no se iguala a nadie.